Bienvenida a todos los que nos escuchan en las redes sociales. Me acompañan a darles una bienvenida. Qué bueno que podamos estar acá en la casa de el Señor. Amén. Bueno, hoy es el último mensaje que vamos a predicar. Llegamos por fin a la última iglesia, ¿verdad? A la iglesia La Odisea. No se asuste, el último mensaje me refiero al capítulo 3 del Apocalipsis, ¿verdad? Venimos en el capítulo 2, luego nos toca el capítulo 3 donde estamos hablando en el desarrollo de estos mensajes a las iglesias, ¿verdad? Yo me imaginé que usted pensó ¿y qué vamos a ver después? Vamos a irnos con Cristo inmediatamente. Bueno, quiero que me acompañe a capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al 22. Y cuando lo tenga, diga amén, para que lo leamos juntos, ¿le parece? ¿Sí lo tienen? Ok, entonces leamos. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco, ¿qué dice? Tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío, por cuanto eres tibio, perdón, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado? Ay, Señor, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que, ¿qué dice? Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice a las iglesias, ¿verdad? La Odisea es la última iglesia a la cual el Señor está confrontando por la actitud que tiene. Quiero mencionar que el Evangelio siempre tiene un apunte a que nosotros tengamos una perspectiva interna, que nosotros tengamos una evaluación de nosotros mismos. El Evangelio siempre nos lleva a pensar en lo que nosotros estamos haciendo. El Evangelio, obviamente el Evangelio apunta el error de pecado de los seres humanos para que arrepintiéndonos nos acerquemos a Cristo. Es Cristo el que nos da la oportunidad. De hecho, es Cristo el que está haciendo un análisis a cada una de las iglesias. Yo de antemano les pido que consideren que el tiempo no me es suficiente para viajar por todas estos mensajes. Pero
quise rescatar el mensaje esencial de cada una de estas iglesias para que nosotros también hiciéramos un análisis de lo que Dios les está hablando a estas iglesias, porque quizás también Dios nos pueda estar hablando a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Entonces, la Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 245 antes de Cristo, y llamada así en honor a su esposa Laodice. Por eso le pusieron la Odisea. Esta ciudad fue una ciudad muy próspera. Por eso es que usted ve que el Señor les dice en su acercamiento: tú te crees que sos rica, ¿verdad? Tú piensas que tú no tienes necesidad de nada, pero ante mis ojos, dice, tú sos una miserable, sos pobre, ¿verdad? Y le empieza a decir algunas características que no admiran a la iglesia, sino que al contrario le está haciendo de alguna manera un reproche por su manera de comportarse. Entonces, en aquellos días era uno de los centros comerciales. Esa ciudad tenía mucha influencia en esa parte del Asia Menor. Además, un famoso centro también bancario en donde muchas personas hacían sus transacciones. Esta ciudad es famosa porque, según dice la historia, hubo un terremoto en el año 60 antes de Cristo, y la capacidad que tenían estas personas de valerse de sí mismo los llevó a reconstruir su ciudad, que no tuvieron la necesidad de ir y pedirle al gobierno de Roma que les ayudara en la reconstrucción de la ciudad. En otras palabras, ellos tenían plata y no necesitaban la ayuda de nadie. Es interesante el apunte que el Señor les hace de cómo Dios los ve, de cómo el Señor les dice: tú crees que eres rica, ¿verdad? Y dice su palabra: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque de hecho volvemos a repetir algunas cosas importantes que el Señor les ha venido hablando a las otras iglesias. Mis hermanos, no es nuestra capacidad la que nos pone en un estado de santidad agradable a Dios. Nosotros podemos tener dinero, nosotros podemos tener toda la influencia que podamos tener sobre personas. Por ejemplo, un gobernante. Nosotros podemos tener influencia dentro de una sociedad, pero si no tenemos a Cristo, realmente no tenemos nada. Nosotros necesitamos tener al Señor en nuestro corazón. En algún momento dijimos que una de las iglesias no era rica. Les dice, hace un contraste el Señor, les dice: ustedes son ricos pero son pobres, les dice, ¿verdad? Pero ¿por qué eran ricos? Porque el enfoque de su vida era Cristo Jesús, era la salvación, ¿verdad? También en el contexto donde ellos vivían, habían riquezas, estaban la oportunidad de obtener riquezas o de emprender negocios y ser prósperos durante el tiempo. Pero ellos no estaban enfocados en eso, sino que ellos estaban más enfocados
en su vida espiritual, en su relación con Dios, porque es lo que vale. En cuanto a esa iglesia en la época, ¿verdad?, que se escribió, Juan no registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera alguna herejía. Su problema era el orgullo y la arrogancia. Va, sino que a nosotros nos da por eso, que cuando tenemos capacidad en nuestras manos de hacer algo, siempre apuntamos y decimos, yo lo hice. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no que nosotros nos podemos hasta mofar y decir que yo lo pagué y yo di esto para esta situación, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esto era un problema en la vida de esta iglesia, provocados por su autosuficiencia y complacencia. Es decir, ellos eran autosuficientes y en algún momento complacían a otros. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en estas 7 iglesias. It's everybody understand what I'm saying? In English? Todos me entienden? You understand what I'm saying, don't you? We have a translate. You got it. Okay, sounds good. So I just want to make sure everybody is understand what I'm saying. Thank you. Entonces, el ambiente otro detalle que quiero contarles es en el año 62 antes de Cristo. Allí había era una importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos, a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. Recuérdese que los judíos tenían una manera de vivir. Ellos habían sido perseguidos, aunque la iglesia esta no era perseguida, pero los judíos sí han sido perseguidos. Entonces ellos de alguna manera han viajado de lugar en lugar, han viajado de ciudad en ciudad y también de país en país por guardar sus vidas. La palabra aquí no nos da una amplitud, no nos explica eso. Sin embargo, los hechos históricos sí nos muestran que había una comunidad de judíos, las cuales estaban acostumbrados a vivir entre otras etnias sin ninguna dificultad. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía dicen que son visibles. Dada la riqueza de esa misma ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre sus edificios había un gran estadio y un hipódromo, tan grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. Pues este es el ambiente de la iglesia que tienen allí. Recuérdese que la iglesia no es todo lo que dije. La iglesia está rodeada por todas estas atracciones y estas comodidades y estas mansiones que antes le mencioné. Este ambiente tenía esta iglesia cristiana, establecida allí por un hermano llamado Epafras, que si usted ha leído la carta a los colosenses y la carta a los filipenses, usted notará que hay un avivamiento en Filipenses y nace un hermano de esos hermanos que son bien tremendos y buenos para servir. Y de repente Dios lo llama al pastorado, y ese es Epafras, el cual también en algún momento
Pablo escribió una carta a la iglesia de Colosa. También fue influenciado por el liderazgo de Pablo en las escrituras para que él no se alejara de el Señor, sino que se mantuviera en el evangelio. Y ya le cuento por qué. Porque en esa época en donde estos hermanos están sirviendo, habían muchas, ¿cómo se dice? A esas, muchas influencias que vienen de los diferentes pensamientos que se vuelven filosofías y a la misma vez se vuelven prácticas en la vida de las personas. Entonces la iglesia de la Odisea tiene la misma, se podría decir que tienen los mismos síntomas que la iglesia de Colosa, quizás con algunas diferencias, pero estaban tan cerca que podríamos pensar que era la misma iglesia. Apenas estaban a una distancia de 15 kilómetros entre ellas. Podemos pensar que puede ser que tengan la misma situación entre ellos. En cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribe el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera alguna herejía. Ya lo dije, ¿verdad? Su problema era ¿cuál? El orgullo y la ¿qué? Y la arrogancia provocado por la autosuficiencia que ellos tenían de hacer las cosas. Entonces, esta expresión en el remitente de la carta dice así: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como en otras ocasiones anteriores, nosotros vemos que el remitente de la carta del Señor hacia la iglesia, Jesucristo, es el que presenta alguna de estas frases con las que fue descrito también en el capítulo 1. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero es una expresión que subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. En todas las promesas que Él hace, Él se mantiene firme. Él garantiza que todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre los va a cumplir. Todo lo que el Señor dice en su palabra será una verdad en tu vida. Y esto no es la posición. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Porque de eso se llenan las iglesias. Pareciera que el amén fuera el que aprueba lo que Cristo está diciendo. No. Cristo promete tanto el bien para aquellos que le siguen, como el mal puede venirle a aquellos que no creen. Es así como se lee. Si vamos a ver la palabra de Dios en San Juan 3:16, para darle un ejemplo, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio o que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, ¿qué dice? Pero el que no cree, para hacer un resumen, ya ha sido condenado. Todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir en nuestra vida. Si la creemos, gloria a Dios. Y si no la creemos, de todas maneras viviremos el efecto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos.
Pero en este momento nosotros todavía tenemos la esperanza de la vida eterna. Ahora sí le podría yo preguntar a usted, ¿en dónde quiere pasar su eternidad? Usted me va a contestar, pues en el cielo, ¿verdad? ¿A dónde usted quiere ir? Eso de que, ay, Diosito sabe para dónde va a ir. No, usted también debería de saber para dónde usted se va a ir. Yo no creo que en el último momento nosotros digamos, ay Señor, recíbeme en tu gloria. Y viví 40 y 60 años de mi vida y viví como que si Dios no existiera. Eso está muy difícil. Si yo digo que estoy agradecido con Dios por la vida, viviré de esa manera, sirviéndole. ¿Está aquí la iglesia así? Eso nos provoca algo interno en nosotros. El agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho. Hay cosas que no entendemos de inmediato. Hay cosas que nos toman tiempo entender. A algunos les digo, hay cosas que no entendemos, pero entonces, ¿qué hago? Yo les digo, sea obediente nada más. Simplemente sea obediente. Que la obediencia es un acto espiritual en donde involucra cuerpo, alma y espíritu. Y usted es bendecido en todas esas áreas, porque así es como Dios te bendice. Él bendice tu cuerpo, Él bendice tu alma, Él bendice tu espíritu, porque Dios tiene todo el poder para darte esas bendiciones. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas. Ahí es donde vemos la preeminencia de que, valga la redundancia, Dios es primero en todo. Cuando la palabra está escribiendo el versículo que nosotros leímos en el versículo 14, en donde dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, podemos ver que el Señor está de primero y también aparece en el Apocalipsis como el último. Este dato es importante porque nosotros debemos de ver que Dios está sobre todas las cosas. Por ejemplo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles e invisibles, sean, ¿qué dice? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo creo que me adelanté en algo que quería conversar con ustedes. Pero el orden de los factores no altera el texto antes leído. Vamos a ver algunas posiciones que tienen algunas personas o algunas corrientes que en algún momento han querido, vienen en contra del evangelio por no aceptar la verdad de Cristo Jesús. Amén. Entonces dijimos que esta afirmación, el amén, ¿verdad? Afirma la fidelidad del Señor, ¿verdad? Y las promesas que Él nos hace. Corintios dice, por todas las promesas, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y también afirma y en el sí, en el amén. Esto significa que todo lo que Dios dice se cumplirá. Asimismo, Jesús es Dios. Él es el Dios de verdad, que nunca miente, que todo lo que sale de su boca nos lleva
a que nosotros nos arrepintamos de nuestros actos. Él tiene la verdad. Por eso les hacía referencia acerca del Evangelio, que el Evangelio de alguna manera confronta el estado de pecado que cada uno de nosotros podamos tener. Y que la solución a eso es que nosotros aceptemos esa condición porque es verdad. Y también es verdad que Cristo viene a salvarnos, que Él nos da la oportunidad de la vida eterna. Entonces, si nosotros atendemos a lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Que es verdad, podemos ir a Isaías 65, versículo 16. Si gusta ir conmigo, vaya ahí conmigo por favor, Isaías 65, 16. Yo me voy a ir adelantando leyendo y luego usted me alcanza, ¿está bien? ¿Quién nunca miente ni se equivoca? En este sentido, nosotros debemos de relacionar esta expresión con la frase usada frecuentemente por el Señor en los evangelios, en donde Él dice, de cierto te digo, que literalmente sería, amén, amén, sí, les estoy diciendo. Entonces, con lo anterior, de lo que hablamos, podemos decir que Cristo es el testigo fiel y verdadero. Como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importar las consecuencias. Entonces, más adelante nosotros vemos en el carácter, el contraste con la infidelidad de los cristianos en la Odisea. Ellos deberían de recordar esto a la luz de lo que Pablo les había escrito antes. Sin embargo, Timoteo nos da claridad acerca de esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. En donde está hablando acerca de la infidelidad de los hombres. Dios es fiel y Él permanece siempre siendo fiel. La actitud de los seres humanos no es completamente fiel hacia Dios. Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede, dice, negarse a sí mismo. Lo que Dios dice, eso va a hacer. Ahora, nosotros siempre aplicamos la fidelidad de Dios por conveniencia. Está aquí la iglesia, ¿sí? Y decimos, es que Diosito es bueno, ¿verdad? No diga Diosito, Él es grande. No use esa expresión. Dios es grande, Dios es poderoso. Diosito parecía que fuera un muñequito así, que no tiene tanto que hacer, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros tenemos es grande y Él es fiel. Y regularmente se busca a Dios. Esto es algo feo de los hombres, porque ellos son infieles o somos infieles. Buscamos a Dios cuando queremos algo de Él. Buscamos a Dios porque queremos que nos resuelva algo. Y muchas veces se opta o se toma el camino de tentar a Dios. Si tú existes, dicen algunos, hágame este milagro. Y están tentando a Dios. Allá Dios si Él responde a esa petición, porque solamente Él puede decidir hacer lo que Él quiere. Mi consejo es, si usted busca a Dios, número uno, reconozca que usted es un pecador. Número dos, reconozca que Él
es la salvación. Número 3, reconozca que solamente Dios le puede restaurar. Número 4, en Él tienes esperanza y también tienes vida eterna. Entonces, para ir avanzando un poco más, ya dijimos que Cristo es el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Como vemos nosotros más adelante, el carácter del Señor, ya lo dije también, que contrasta. Él es fiel y nosotros somos infieles. Si nosotros somos infieles, nosotros debemos de ir a su presencia y pedirle a Dios: yo quiero serte fiel a ti. Ahora el versículo o la parte que sigue, en donde habla acerca del principio de la creación de Dios, la palabra griega aquí es arge. Puede significar primero en sentido de tiempo y espacio en el cargo de gobernar. Cuando dice el principio de la creación, no se refiere a que Jesús fue creado, mis hermanos, por favor. Me escucha aquí. Gracias a Dios que va a quedar grabado. No se refiere a que Jesús fue creado. Jesús habla de su existencia y lo podemos ver antes de poder tener un pensamiento como ese. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice varias cosas que nos puede ayudar a poder entender este texto. Si nosotros fuéramos a Colosenses, que fue el que le dije que me adelanté, vamos al versículo 15 y versículo 16. ¿Ya lo tiene? ¿Sí lo tiene? Donde dice: porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. ¿Qué significa esto entonces? Lo que esta palabra o esta frase está diciendo en este versículo es de que del mismo Jesús emanan las cosas. De Él sale todo lo que existe. Él es una fuente en donde salen muchas cosas. Por eso existe la creación. Por eso Él es primero de todas las cosas. Él es primero. Y pareciera que esto fuera como que algo a nosotros no mucho nos interesa, porque nosotros queremos oír cuándo nos va a bendecir Dios y cuánto nos va a dar Dios y que nos diga el futuro. Como que si fuera algo mágico que fuera a pasar. Estemos alejados más bien de eso y veamos que la Escritura nos da el alumbramiento de cosas íntimas que Dios está revelando en su palabra para que nosotros conozcamos que Él es una fuente creativa. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros, pero Él sigue siendo creativo. Ahora usted podría también pensar, pero Jesús fue creado porque Él nació. El Espíritu Santo lo puso ahí a Él y tuvo que nacer y se hizo como hombre, pero Él era Dios. ¿Quiere tener más claridad de eso? Lea el capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Por cierto, te vas a enamorar de Jesús
y vas a entender mucho mejor acerca de lo que Él es y también de lo que Él hizo. Entonces, nosotros podemos ver también algo que extraordinario. Yo platicaba con la pastora y decía, qué bárbaro, este texto me hace a mí detenerme y pensar un poco acerca de lo que el Señor nos está diciendo acá. Yo le decía a ella, y ella me compartía, decía, hay una proteína que nosotros tenemos en el cuerpo en forma de cruz. Usted la tiene, pero usted no se mira, ¿verdad? Usted se mira el color de uñas que se va a poner, ¿verdad? ¿Sí, sí o no, hermanas? Dice, mira que está muy larga y la agarran al alicate y se la mochan ahí. O te vas a arreglar el pelo, o te vas a arreglar tu cara, ¿verdad? Te vas a maquillar, vas a la iglesia, hoy es el día del Señor, usted se pone guapa, ¿verdad? Los hermanos también se peinan, nos peinamos un poquito más, nos arreglamos. Tenemos algo físico que podemos cuidar, que podemos ver. Te miras las arrugas, ¿verdad? Te acercas al espejo y empezás a vértelas. Allá las patas de gallo le dicen. Te miras las 3 rayas que tenés ahí y ya empezás a decepcionarte un poquito. También tengo un consejo para eso. Aléjese del espejo, no se acerque mucho, así se mira menos. El punto es este: las cosas externas sí las podemos ver, pero lo interno no lo podemos ver. Lo extraordinario es que cuando nosotros nos sacan sangre y miran los niveles de azúcar, miran el nivel del colesterol, también miran cómo andamos de potasio, ¿verdad? También miran los niveles de proteína, y en esa proteína se llama laminina. Es en forma de una cruz. Y esa usted la lleva adentro. Él es la fuente de la vida. Cristo es la fuente de todo. Cristo es la fuente de todo lo que nosotros somos. Cristo es la fuente de todo lo que existe. Cristo es la fuente de nuestra salvación. Cristo es la fuente de nuestra redención. Cristo es la fuente de la esperanza de la vida. En quién existe y por quién existe es por Cristo. Entonces, la importancia de esto en nuestra vida debe de ser como el número 1. Algo que nunca nosotros debemos de olvidar. Porque usted pone primero a su familia. Y aquí no me va a decir amén. Usted escoge otras cosas y luego dice, ay, ahí a ver si me queda tiempo. Hoy sí tengo tiempo. Hoy sí vamos a ir a la iglesia. Y decís que Dios es primer lugar en tu vida. Dios no es el primer lugar en tu vida. Cuando tú ves cómo tú te puedes estar comportando, quizás Dios no es el primer lugar en tu vida. A una de las iglesias el Señor les dijo, ustedes han dejado el primer amor. El primer amor. Muchos relacionan este versículo como el primer encuentro con Dios cuando vinieron a Cristo, y que uno está como medio enamorado y que después eso se quita. ¿Cómo puede ser posible? Si lo que Dios hizo a través de Cristo ha sido algo extraordinario en darnos la salvación. Por eso le servimos al Señor. Esa es una de las razones que nos motiva a servir. Fue porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. Él tiene que tomar el primer lugar en tu vida, en todas las áreas. Siempre se ha creado, incluso los cristianos han hecho un concepto equivocado de esto. Y dicen, primero es mi familia, primero es Dios en tu familia. Ese debe de ser el orden. Primero es Dios en tu familia.
Después es Dios y la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? Después es Dios y mi trabajo. Después puede ser Dios primero y después mis estudios universitarios. Pero primero debe de ser Dios. Nada de que primero es mi familia, luego mi otra familia extensiva. Y como tengo más familia, sigue siendo la familia. Y después los hermanos de la iglesia. ¿Y Dios en dónde lo dejas en cada ecuación? Está mala la ecuación. Está muy mal hecha. Dios es primero en la familia. Dios es primero en la iglesia. Dios es primero en tu trabajo para que el nombre de Dios siempre sea exaltado. Él sea el número uno en todo. Dale gloria a Dios con ganas, sí lo va a hacer. Porque Él es primero y Él merece toda la gloria y todo el honor. Los conceptos a veces me parece que son necesarios decirlos en manera de enseñanza, la manera en que nosotros aprendamos, pero que también apliquemos la palabra de Dios. Porque es necesario que nosotros pongamos a Dios como número uno en nuestra vida. Por eso es que nuestras vidas muchas veces están de cabeza, porque hacemos las cosas incorrectas y vivimos de una manera desordenada en donde no se glorifica el nombre de Dios. Entonces, Cristo es la esencia, ¿verdad? Cristo es una fuente creativa. Por otro lado, lo que nosotros podemos ver que puedan ser resaltados algunos lugares en la supremacía de Dios y la autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación, se puede ver. Se puede ver cómo Dios controla todo lo que existe. Se puede ver con nuestros ojos cómo Dios tiene cuidado de todas las naturalezas. Yo menciono mucho esto porque, por ejemplo, acá en el lugar donde nosotros vivimos en un clima frío. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el frío? Este es el estado por donde los años no pasan. Aquí la gente dura más. Aquí vivimos más por el clima fresco que tenemos. Pero si nos ponemos a ver la naturaleza, por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha pensado, ¿qué se hacen los sapitos chiquititos esos? ¿Qué se hacen las ratitas esas chiquititas? ¿Por qué viene el frío? Y porque si viniera el frío, nosotros podemos decir todo se acaba, todo se muere. No, viera que no, porque Dios tiene el control de todo. Los científicos dicen que una parte del corazón de esos animalitos está así, mire, está así dando unas pulsaditas, que Él tiene vida, que Él tiene vida. Y cuando empieza a venir la primavera, ellos entraron como en una especie de sueño y vuelven otra vez el sapito a estirar sus piernitas o sus patitas y listo para seguir saltando. Que aquí no hay tantas serpientes, pero tenemos un lugar ecológico en nuestra ciudad, en donde también hay algunas serpientes que no son venenosas. Y también ellas viven debajo de unas piedras. Y también el corazoncito de ellas está así, poquito a poquito, simplemente esperando la primavera para poder vivir. Yo le pregunto a usted, ¿no le parece eso extraordinario y maravilloso? Que Dios tiene control de todas las naturalezas. A Dios no se le pasa absolutamente nada.
Porque insisto, Dios siempre es primero. Antes que nosotros hayamos decidido ir, Él ya está allí y Él tiene cuidado de todas las cosas. Ahora, vamos a ir un poquito avanzando y nos vamos a ir al mensaje de esta iglesia. Cristo reprende a esta iglesia. Cristo tiene una manera de acercarse a ella para decirle lo siguiente en el versículo 15 y el 17. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío, y como dice, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, qué feo, ¿verdad? Que le digan así a uno: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A diferencia de las otras iglesias, en el caso de la Odisea no hay ninguna palabra de alabanza. Es decir, no hay ningún tiempo de admiración a la iglesia, sino que hay reprensión de parte del Señor. Entonces, el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos. Todas las obras que nosotros hacemos, Dios las conoce. Las obras que hacemos espirituales, las obras que hacemos físicas, Dios las conoce. Dios conoce cada paso de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Dios lo sabe. Dios conoce nuestra condición. Y eso es una de las cosas de las cuales el Señor siempre apunta en todos los mensajes de las iglesias. Dios conoce cómo nosotros pensamos. Dios conoce cómo nosotros vamos a reaccionar. Pero ahí ya hay una situación bastante incómoda, en donde Dios le está diciendo, en donde Cristo está diciendo: no eres tibio ni caliente, perdón, no eres ni caliente ni qué, sino que ellos entienden esta situación, ellos la entienden. ¿Por qué el Señor habla de esta manera a la iglesia? Aquí viene lo extraordinario. En esa región solamente había agua tibia. Me imagino que el clima era caliente. Es una parte de la costa también. Tienen una desembocadura en esa área del mar. Si no estoy mal, es el mar Mediterráneo. El lugar es caliente. Nunca se ha escuchado que el lugar se congela. Entonces, el agua que viajaba por la ciudad era agua tibia. ¿Es desagradable tomar agua tibia, sí o no? ¿Verdad que sí? Regularmente tomamos agua de unos 50 grados más o menos de temperatura Fahrenheit. Tomamos el agua, qué rica se siente, va. Y a los que nos gusta más frío, 30 grados, Dios mío, metemos una, hasta hielo tiene el agua, va. Sí, qué rico se siente. Y se te satisface, te sentís que se te bajó la adrenalina, el calor, te quedaste así un ratito, oh, sentís rico. Pues en esta ciudad no había agua fría, ni para bañarse. Era desagradable. Por eso el Señor les cita, y ellos no estaban contentos, porque eran algo de lo que ellos siempre renegaban. Yo no sé si allá por donde usted vive, supongamos que donde usted viva hayan muchas montañas y usted tenga que caminar mucho, y para llegar a otro lado, ¿verdad? Y hay que volar, ¿cómo decimos en Guate? Ayúdame, Diego, no me dejes mal parado. Hay que volar caite, decimos allá. Porque se usan caites, huaraches, como les dicen en su país. Hay que caminar para llegar.
Es fastidioso porque no hay una carretera que nos conduzca. Entonces, es casi la misma situación. Estos gobiernos con tantos taxes que uno les paga, que no le pueden poner una tubería para que salga el agua y tengamos agua potable y que sea agua caliente, agua fría. Para bañarse uno necesita agua fría también para refrescar su cuerpo. Aquí está nuestro hermano que JD, le digo yo, que se mete en una tina así de hielo. Está aproximadamente 40 grados o 30 grados de temperatura. Y yo le digo, ¿y para qué lo haces? Porque mi cuerpo, dice, mis músculos, les ayuda a mis músculos. También he escuchado que el agua fría nos ayuda a quitar la alta presión que podamos tener por el estrés. Entonces, zambúllase un rato en agua fría, ¿verdad? O meta la cabeza en la refri. Pero usted y yo tenemos acceso a eso. Entonces ya me van entendiendo qué era lo que decía aquí, ¿verdad? Por eso ellos hablaban por eso el Señor les hablaba de esta manera analógica, que a ellos tampoco les gustaba el agua fría. Y el Señor dice, tomar agua fría, mejor lo echo de regreso, mejor lo vomito, porque es algo desagradable. ¿Qué significa eso? Que ante los ojos de Dios ellos eran desagradables. La manera en que ellos vivían no agradaba a Dios. ¿Y cuáles eran los pecados que ellos cometían? Ya los vimos. Era el orgullo, su arrogancia por la autosuficiencia que tenían. Tenían plata, compraban, hacían lo que querían. Y eso los ponía en una posición en que todo lo pueden y que no necesitaban de Dios. Sin embargo, Jesús, en esta carta le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces, cómo tú vives. En este sentido es interesante notar algunos contrastes de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Tiatira. Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas. Es decir, estos, para que alguien les fuera a predicar la palabra de Dios, todo lo filtraban. Están como ustedes, que aman la palabra de Dios y que cada vez que se les cita un texto bíblico, ustedes están ahí o apuntando o tomando notas. Y eso es algo muy bueno. Tiene que tener siempre usted la palabra de Dios. Y en el contexto nosotros miramos un contraste. Éfeso es un defensor de la palabra de Dios y detestan las falsas doctrinas. Pero ¿cuál es el error de ellos? No amaban a las personas. ¿Está aquí la iglesia? Ese es el error de ellos. Ellos no aman a las personas. ¿Cuál es la otra cosa? En Tiatira, que está fresquecito el tema, amaban a las personas y no les importaban los temas doctrinales. Eran desenfrenados en su manera de pensar y en su manera de practicar el evangelio. Entonces hay una reprensión. En la Odisea, dijéramos nosotros, estamos fregados. Porque estos ni aman. Estos ni aman a la gente y tampoco aman la palabra. Están fregados estos. No es que haya una confusión, no. Es que sus corazones están puestos en otras cosas. Está aquí en la iglesia. No es que se han distraído los hermanos de la Odisea. No, ellos ya tenían una manera incorrecta de vivir. Y aquí
aquí se ponen las cosas bien difíciles para nosotros los que predicamos. Porque estas son cosas que a las personas regularmente no les gusta escuchar. Pero siempre Dios lo que hace es señalar la condición de esas personas para hacerles el llamado a que se arrepientan de sus actos y que se vuelvan a Él, perdón. Que su corazón sea cambiado, y es decir, la única manera en que nosotros podemos rescatar nuestra vida es pensar cómo piensa la Biblia y qué estoy haciendo yo. Nosotros siempre pensamos que estamos bien. Es más, nos dicen, acérquese a Dios, nos dicen. Ay, ahí llegamos. Así dicen, va. El otro año vamos a empezar. Ahorita en enero arranca dieta y arranca iglesia también. Mire usted. Y empieza la gente a hacerse promesas. Y empiezan a decir, ahora vamos a ayunar con los pastores 7 días intensos en la presencia del Señor. Y vamos a estar allí. Y después se te apaga la vela o no sé qué cagas has metido adentro, pero no asistís ni siquiera a un discipulado. Tu interés en la búsqueda se apaga. Se enciende ahora en estas fechas y empezás a hacer promesas, ¿verdad? Te da esa conciencia donde miras el pavo y la pierna de cerdo así bien cocida y decís, ahora en enero empiezo la dieta, pero estás así, tentado a querer comer y más y más y más. Y entonces decís a tu mente, ahora en enero empiezo. Y nunca haces nada. Y esa misma actitud la hacemos espiritual. Y decimos, ahora sí nos vamos a servirle a Dios. Ahora sí vamos a acercarnos más. Y cuando empiezan las cosas a darse, te desinflas. Te desanimas. Y empezás a vivir una vida doble. No sos caliente ni sos frío. En otras palabras, yo uso el texto digo yo, el dicho ese que ustedes se lo pueden saber, el de la India María. No sos ni de aquí, ni sos de allá. Te tratás de ubicar en tiempo y en espacio y al final te das cuenta que delante de Dios, el que conoce tus obras, el que te examina, el que sabe cómo vives, son 2 personas, tú y Dios. Vivir una vida doble es difícil. Difícil en el sentido en que nosotros mismos nos engañamos, nos autojustificamos, tenemos nuestras propias razones y decimos, yo vivo de esa manera. Y para ti, tú estás bien, para tu manera de pensar, tu manera de reaccionar ante lo espiritual. En vez de acercarte, tú más te alejas. Y no es que yo estoy siendo como tipo mal predicador y como que yo no le doy esperanza. Espérese un rato. Nosotros todos vivimos en un sistema capitalista en donde este sistema demanda tiempo. Nuestros hermanos en Latinoamérica que nunca han venido aquí, ellos saben de trabajar 40 horas. Muchos de nosotros nos sentimos muy contentos y sacamos el pecho así porque trabajamos 65. Ah, sí, trabajaste 65. Y si tú pensaras cuánto tiempo de eso tú buscas a Dios, yo te digo, yo tengo la respuesta. Tú no buscas a Dios. Buscar a Dios
No es que yo cuando estoy en el trabajo busco a Dios. Es que yo estoy cocinando y estoy alabando al Señor. Dios no está hablando acerca de eso. El tiempo es algo que se aparta para exclusivamente glorificar el nombre de Dios. Tenemos que tener un límite. Tenemos que decir no a algunas cosas que nos separan de Dios. Tenemos que decir, esto no me conviene, esto me va a alejar de Dios. No, pero si te dicen, ahora usted ha sido promovido para que venga a trabajar el día domingo. El domingo le pagamos 3 veces el día. Y cuando usted sale, usted trabaja 3 veces. Salís cargado de plata. El lunes tu esposa y tus hijos acabaron con todo eso que usted ganaste. Y después resultas estresado, nervioso, se te cae el pelo, te pones panzón, porque no solo por la comida te pones panzón por el estrés, porque comes mal, porque andas siempre en el corre-corre. Y entonces cuando se te hablan de las cosas espirituales, no sos caliente. No sos caliente. No pasaste la prueba de temperatura. Vas de vez en cuando y resultas en un modo y estás tibio tu manera de reaccionar. Esto es algo bien bastante feo e incómodo. En donde Dios está describiendo el estado de esa iglesia, en donde probablemente muchos de nosotros hemos estado así. Y si usted me pregunta, pero pastor, ¿y entonces qué hacemos? Salite de la tibieza y caminar en pos de encontrarte a Dios y volverte y decirte, Señor, yo me arrepiento de mis actos. Yo no quiero ser igual. Mis hermanos, estamos por terminar el año. Nosotros deberíamos de proponernos metas espirituales, no físicas solamente. Deberíamos de proponernos todos en este día vivir una vida ferviente en el Espíritu para que la gloria de Dios esté todo el tiempo en nuestras vidas. Pero yo les voy a decir algunas otras cositas de la tibieza. La tibieza, el comportamiento de una persona que es tibia. La persona que es tibia empieza a ver un montón de errores en las demás personas y dice, yo no voy a la iglesia. No voy a la iglesia porque mira cómo me miran ahí y todos tienen ojos, te van a ver. Yo no voy a la iglesia porque yo me incomodo. Y fíjese que esto y lo otro. Y empiezan a tener un montón de cosas, excusas que ellos creen que es, en su manera de ver, es su justicia. Uno de estos días conversaba con mis hijos y yo les decía, al evangelio no hay que reducirle nada a la intensidad de la predicación del evangelio. Se los decía en este día. La iglesia no es para que las personas se sientan bien. No, el evangelio no nos lleva a eso. El evangelio nos lleva a que nosotros nos arrepintamos y sintamos la carga de que por nuestros pecados Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. No estoy diciendo que seamos malas, que somos malas personas. Al contrario, aquí nos portamos bien, amamos a la gente, recibimos a la gente. No importa cómo las personas sean, no importa lo que piensen, sabemos que la palabra del Señor puede transformar mentes y corazones. Yo termino ya. El mensaje es para la iglesia. El mensaje no es para los que están afuera. El mensaje es para los que están adentro, en su iglesia. Y el mensaje que Dios tiene es que nosotros nos arrepintamos de vivir una vida doble. Que nos definamos si queremos estar en el lado espiritual. O que nos vayamos para allá de una vez y allá.
Ya está. A Dios le gusta así. Él fue el que lo dijo. O sos de aquí o sos de allá. Ya estuvo. En medio no te quiero. Esa es la expresión de Dios. Se lo dice en una analogía porque ellos entienden el agüita que corría por allí. Por eso se los dijo así. Ahora la decisión está en nosotros. ¿Cómo nosotros hemos vivido? ¿Cómo usted ha vivido? A la luz de la palabra, ¿cómo usted ha vivido? Nosotros tenemos una única esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Si usted pregunta, pastor, ¿y qué puedo hacer yo para tener esa esperanza? Abrí tu corazón y dile, yo te ruego, Señor, que perdones mis pecados y que tú seas el Señor, que tú seas mi Salvador. Señor, te pido que escribas mi nombre con tu mano en el libro de la vida. Así si un día yo muero, yo puedo disfrutar la eternidad contigo. Haz esta oración. 1, 2, las veces que sean necesarias para tú entender que Cristo pagó por tu pecado, por tus culpas. Él al final del tiempo no vendrá a decir, ay, a ver cómo viniste a vivir. Viniste medio, sí, algunas veces fuiste a la iglesia, algunas veces sí me buscaste. Él no va a tomar esas decisiones. Él va a preguntar si tú le tienes en su corazón, si tú en algún momento te arrepentiste. Ahora te voy a decir algo más. Todo aquel que se arrepiente nunca vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Eso significa que todos los que estamos aquí, algunos de nosotros tenemos más de 30 años de estar en el Evangelio. ¿Y cómo estamos el día de hoy? Agradecidos. Eso mismo tienes que hacer tú. Con tu vida agradece la salvación que Cristo Jesús te ha dado. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje a otras personas que probablemente, así como es la palabra, tú serás de bendición para alguien más. Que Dios te bendiga.